Israel Vallarta, el hombre que nunca fue juzgado. La madrugada del 8 de diciembre de 2005 no fue una más en el calendario judicial mexicano. Tampoco en la vida de Israel Vallarta. Desde las primeras horas del día, un grupo de agentes encapuchados de la Agencia Federal de Investigación, AFI, se reunió en un punto de la Ciudad de México. La orden era clara: montar un operativo. Pero no uno cualquiera. Uno que se viera bien en pantalla. A esa hora, Florán Cassese e Israel Vallarta se dirigían de regreso a casa después de un viaje por carretera. Detenidos en la autopista por elementos federales, fueron separados. Florán fue llevada a un cuarto. Israel, esposado, interrogado a gritos. A ninguno se le leyó sus derechos. A ninguno se le permitió comunicarse con un abogado. No hubo acta de detención, ni flagrancia, ni mandamiento judicial. Solo un guión. Durante casi 24 horas, los agentes los retuvieron en la sombra. Mientras tanto, al interior de las instalaciones de la AFI se tejía una historia para la televisión. Genaro García Luna, entonces director de la agencia, planeaba un golpe mediático: mostrar al país cómo se desarticulaba una banda de secuestradores en tiempo real. En las listas de producción había reporteros, camarógrafos, jefes de información. Todo estaba listo. Solo faltaban los protagonistas. La mañana siguiente, cámaras de televisión de las dos principales cadenas del país estaban apostadas frente a una cabaña de la Jusco. El conductor Carlos Loret de Mola encabezaba la cobertura especial. «Estamos presenciando un operativo en vivo», dijo con la voz modulada del reportero que ha ensayado su papel 1000 veces. En pantalla, aparecían Israel y Florán, esposados, rodeados de agentes que fingían abrir la puerta, capturar a los supuestos criminales y liberar a 3 víctimas secuestradas. Nada era real. Las víctimas ya habían sido rescatadas. La cabaña ya había sido revisada. Los detenidos ya estaban bajo custodia desde el día anterior. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la escena, la imagen, el relato. A las pocas horas, los titulares repetían la historia: cae la banda de secuestradores Los Zodiaco. En cadena nacional, se mostraban los rostros de los supuestos criminales. No hubo presunción de inocencia. No hubo defensa. El país entero había sido testigo de su culpabilidad, y en México, eso bastaba. Vallarta fue trasladado al penal del Altiplano. Acusado de encabezar una red de secuestro, recibió prisión preventiva oficiosa. No había pruebas sólidas, pero el escándalo mediático había sellado su destino. El espectáculo del crimen estaba consumado. Y la justicia, como tantas veces, había quedado fuera de cuadro. El expediente sin rostro. El Penal Federal del Altiplano es un edificio de concreto que respira por las grietas. Cada pared escucha. Cada pasillo filtra gritos. Allí, entre corredores donde las cámaras nunca se apagan, Israel Vallarta aprendió que el tiempo puede alargarse como una soga. Lo primero que conoció fue el silencio. No el de la calma, sino el del aislamiento. Lo siguiente fue el frío, uno que no se cura con cobijas, porque se instala dentro del cuerpo. A los pocos días de su ingreso, lo interrogaron con cables, con toques eléctricos, con bolsas de plástico apretadas hasta borrar el oxígeno. Le pidieron que firmara declaraciones. Le dictaron palabras. Le mostraron fotos. En cada sesión, el mensaje era claro: confiesa o desapareces. No era una amenaza. Era un procedimiento. En las primeras semanas, recibió la visita de un defensor de oficio que nunca volvió. No llevaba copias del expediente. No conocía los nombres de los coacusados. No preguntó por su salud. Habló poco. Prometió menos. Al salir, dejó tras de sí la sensación de que nada, ni siquiera la inocencia, servía de algo ahí dentro. Los meses se convirtieron en años. El expediente judicial se fue llenando de documentos que nadie leía, de testimonios que se contradecían entre sí, de peritajes hechos a modo. La fiscalía agregaba nombres, reorganizaba fechas, eliminaba huellas. Los jueces validaban las pruebas sin preguntarse cómo habían sido obtenidas. Nadie se atrevía a tocar el expediente. Tenía el olor de los casos malditos. Desde 2010, las señales de tortura estaban documentadas: lesiones internas, ansiedad, insomnio crónico, disociaciones, presión arterial disparada, temblores.
En el penal, los diagnósticos eran sellados con frases rutinarias: inestable, afectado, compatible con estrés carcelario. Ninguno admitía la palabra prohibida: tortura. Cada vez que un nuevo abogado tomaba su caso, lo hacía desde cero. Nadie quería mirar hacia atrás. Porque mirar el expediente de Israel Vallarta era mirar la complicidad del Estado. Era aceptar que se había construido una narrativa criminal sin juicio, sin pruebas, sin lógica. En 2013, Florán Cassés fue liberada por la Suprema Corte. El fallo fue dividido, tenso, casi escandaloso. Los ministros reconocieron que la detención había sido ilegal, que el proceso estuvo viciado desde el origen. La prensa internacional celebró. La diplomacia francesa aplaudió. El gobierno mexicano se encogió de hombros. ¿Y Vallarta? Quedó dentro. No era extranjero. No tenía embajada. No había presidente que lo mencionara. Solo Mary Symes, su compañera de vida, se atrevía a pronunciar su nombre en foros, universidades, radios comunitarias. La justicia, para él, no se movía a velocidad de cortes internacionales. Se movía con la lentitud del polvo sobre las carpetas. Afuera, el país cambiaba presidentes, reformaba leyes, anunciaba fiscalías autónomas. Adentro, Israel seguía en espera. Casi 20 años. Ninguna sentencia. Ningún juicio oral. Solo acusaciones repetidas como letanías en las audiencias: jefe de los Zodiaco, secuestro agravado, riesgo para la sociedad. Pero el expediente tenía más vacíos que certezas. La ubicación de las víctimas no coincidía. Las declaraciones habían sido firmadas en hojas sin membrete. Las armas que supuestamente le incautaron no aparecían en cadena de custodia. Los supuestos miembros de la banda no se conocían entre sí. Nada cuadraba. Pero eso nunca detuvo al sistema. En 2022, una recomendación del Comité contra la Tortura de la ONU cayó como una piedra sobre la Cancillería mexicana. Se solicitaba la revisión urgente del caso. En 2024, la presión internacional obligó al Poder Judicial a mirar el archivo empolvado. Un tribunal colegiado ordenó revisar la prisión preventiva, tomando en cuenta la salud deteriorada del acusado y las pruebas de tortura. Nadie quería hacerlo. Pero ya no era posible seguir postergando. Israel supo entonces que, por primera vez, el expediente podía empezar a respirar. El secuestro del tiempo. Nació en 1970, en la Ciudad de México, en una época donde el país aún creía en la estabilidad de lo imposible. Fue comerciante, empresario, un hombre común. Nadie lo imaginaba protagonista de una tragedia jurídica que pondría en jaque al Estado. Su nombre, Israel Vallarta Cisneros, pasó de firmar facturas a figurar en titulares. Pero lo que lo convirtió en símbolo no fue su pasado, sino su condena sin juicio. Antes del montaje, antes del encierro, Israel era solo un hombre enamorado. Vivía en pareja con Florán Cassés, ciudadana francesa radicada en México. Compartían casa, perros, planes. Hasta que el 9 de diciembre de 2005, la historia dio un giro brutal. Ese día fueron detenidos por agentes de la Agencia Federal de Investigación, en un operativo encabezado por Genaro García Luna. Pero lo que el país vio fue otra cosa, una recreación mediática montada al día siguiente, transmitida en televisión nacional, donde Florán e Israel eran presentados como líderes de una banda de secuestradores, los Zodiaco. Las imágenes se imprimieron en la conciencia colectiva. El país creyó lo que vio en pantalla. No hubo espacio para la duda. La culpa ya había sido editada. Según la narrativa oficial, los Zodiaco operaban desde el rancho Las Chinitas. Israel y su hermano Mario lideraban la banda. En el operativo, supuestamente, se rescataron víctimas. Pero al paso del tiempo, todo se desmoronó. Las víctimas no fueron rescatadas ese día. Los testimonios no coincidían. La supuesta casa de seguridad había sido alterada. Las pruebas eran inconsistentes. Lo único que sí ocurrió fue la transmisión en vivo. El resto fue teatro. Florán fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia, luego de que se reconociera la violación de su debido proceso y la ilegalidad del montaje. Israel no corrió la misma suerte. A pesar de enfrentar los mismos cargos y basarse en las mismas pruebas viciadas, continuó en prisión. Sin juicio. Sin sentencia.
Durante casi 20 años, Israel Vallarta fue un preso sin condena. Denunció tortura desde el primer día. Narró cómo fue golpeado, cómo le colocaron bolsas en la cabeza, cómo lo obligaron a confesar lo que nunca hizo. Las marcas estaban en su cuerpo. Los dictámenes médicos lo confirmaban. Pero ni los jueces ni la fiscalía lo escucharon. Desde el encierro, resistió gracias al vínculo con Mary Sainz, su compañera, abogada, voz incansable que se volvió puente con el exterior. Mary no dejó que su nombre se borrara. Tocó puertas, acudió a organismos internacionales, desafió al olvido. La prisión no fue solo castigo, fue estrategia. El sistema necesitaba que alguien pagara. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil era admitir el error. Vallarta fue víctima de una verdad que ya nadie quería desmontar. En los años finales, comenzó a tener contacto con otro personaje del montaje, Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Seguridad Regional de la AFI, hoy preso por tortura. En prisión, Cárdenas le ofreció dinero a cambio de su silencio. Israel lo rechazó. No buscaba venganza ni arreglo económico. Buscaba justicia. Y finalmente, llegó. La noche de la absolución. La noticia llegó como llegan las sentencias que se tardan demasiado, sin ceremonia, sin redoble de tambor, sin testigos de honor. Solo una llamada, una resolución judicial firmada con tinta burocrática y la certeza de que, aunque todo cambiara en ese instante, ya era demasiado tarde. Eran las 10:30 de la noche del 31 de julio de 2025. El reloj marcaba casi 20 años desde aquella detención orquestada ante las cámaras. Al otro lado del teléfono, alguien del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal de Toluca notificaba: Israel Vallarta ha sido absuelto. La sentencia es absolutoria. Debe quedar en libertad inmediata. No hubo aplausos. Ni cámaras. Solo silencio. El mismo que lo había acompañado en el encierro. La jueza Mariana Vieira Valdés dictó que las pruebas eran insuficientes, que las imputaciones no se sostenían, que los delitos por los cuales se le había privado de libertad, privación ilegal, delincuencia organizada, portación de armas, carecían de sustento. El sistema judicial, al fin, admitía lo que las organizaciones de derechos humanos habían gritado durante casi 2 décadas: a Israel Vallarta lo condenaron sin juicio. Mientras las puertas del penal del Altiplano se abrían para preparar su salida, en la Ciudad de México se encendía la otra escena. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum revisaba con su equipo la declaración que daría al amanecer. Sabía que la absolución de Vallarta no era solo un desenlace judicial, era una bomba política. Al día siguiente, en la mañanera del pueblo, la presidenta no escatimó nombres. Dijo Genaro García Luna. Dijo Carlos Loret de Mola. Dijo que la justicia mexicana había fallado estrepitosamente. Que lo que ocurrió con Vallarta fue un montaje de Estado. Y que el país tenía la responsabilidad de reconocerlo como víctima. No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo, conducido por Loret de Mola. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante, afirmó frente a las cámaras que esta vez, por fin, grababan la verdad. La palabra reparación se deslizó en el discurso como un bisturí. Sheinbaum lo dijo con claridad: Israel Vallarta puede, y debe, iniciar un procedimiento para exigir al Estado mexicano una indemnización, atención médica, medidas de restitución. Porque no se trataba de liberar a un hombre. Se trataba de reparar un crimen cometido desde las instituciones. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, confirmó que el gobierno había seguido el caso desde tiempo atrás. Que se habían atendido las denuncias por tortura. Que la sentencia era producto del trabajo de la defensa, de los dictámenes internacionales, y también de una nueva disposición institucional para enfrentar el pasado sin hipocresías. Afuera del penal, Mary Sainz esperaba desde temprano. La mujer que durante más de una década había sido la voz de Vallarta, en entrevistas, foros, redes, marchas, ahora lo esperaba con los ojos húmedos y la columna erguida. En sus manos, llevaba el expediente con el que había golpeado todas las puertas. Israel salió del penal con el cabello gris y la mirada en pausa. Miró al cielo. Luego a Mary. No dijo nada. A veces el lenguaje no alcanza. No cuando el tiempo ha sido secuestrado. No cuando el daño está hecho.
Los fotógrafos llegaron tarde. Los titulares del día siguiente hablaron de justicia. Pero Vallarta sabía que no había justicia posible cuando se ha perdido media vida en una celda sin condena. El Estado no le pidió perdón. Solo lo dejó ir. Una lección de vida. El caso de Israel Vallarta no terminó en su libertad. Comenzó ahí. Porque cuando el Estado libera a quien nunca debió encarcelar, no está haciendo justicia, está reconociendo que el sistema falló desde el principio. Y que durante 2 décadas, esas fallas no fueron errores. Fueron decisiones. En los días posteriores a la absolución, el país comenzó a verse en el espejo. Y lo que devolvió el reflejo fue más oscuro de lo esperado. No era solo Israel. Eran miles. Según cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más de 90.000 personas están privadas de su libertad sin sentencia en México. Algunas desde hace 5, 10, 15 años. La prisión preventiva se convirtió en el castigo estándar. La excepción, en la norma. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el caso como símbolo de lo que nunca más debe permitirse. Rosa Isela Rodríguez, titular de Gobernación, confirmó que el expediente estuvo lleno de irregularidades, que el gobierno federal dio seguimiento por las denuncias de tortura y por la exigencia de organismos internacionales. Los juristas comenzaron a debatir, ¿puede haber indemnización suficiente por perder 20 años sin juicio? ¿Cómo se cuantifica el daño de ver morir a tu madre desde una celda? ¿Qué médico repara las secuelas de la tortura que no deja marcas visibles? El país volvió a decir su nombre, Israel Vallarta. Pero esta vez no como criminal, sino como sobreviviente. Corsaro Noticias.